Bienvenidos a esta su última clase del curso definitivo de preparación para el templo con el buen maestro de Juan Reta y sin más, Juan, tu tiempo. Bien, sean bienvenidos a esta sesión. Quisiera que nos enfocáramos en la historia de Jacob cuando está en Betel y particularmente lo que él dice de ese lugar, porque tiene que ver precisamente con los planteamientos y las preguntas que nos haremos en esta sesión. Es decir, vamos a pasar a las preguntas terribles, que es una frase que acuñaron en la antigüedad Clemente de Roma y que posteriormente Hugh Nibley va a recuperar y va a presentárnoslas para que como santo de los últimos días las tengamos presentes. Y si ustedes pueden leer Génesis 28:17, si leen la versión Reina Valera de los 60 o cualquier otra versión, excepto la que tenemos y alguna que otra versión de la Biblia actual, va a decir una frase. ¿Alguien puede leer Génesis 28:17? Sí, yo lo tengo. Hola. Hola, Sofía. Bueno. No, lee Sofía, lee Sofía. Yo leí un montón ayer. Bueno, dice, y tuvo temor y dijo, cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bien, las demás versiones dicen, ese es un lugar terrible. ¿Y por qué? Y él habla de que tenía temor. ¿Por qué sería Betel, la casa de Dios, la puerta del cielo, un lugar terrible, un lugar de preguntas terribles? A mí solo se me ocurre temor y temblor de Lograr tu Soren. salvación con temor y temblor, ¿sí? Ajá, así de Kierkegaard, ¿no? De ¿Por esta qué, crisis. por qué el Señor utilizará esas palabras de temor y temblor cuando se refiere a prepararnos para entrar en convenios? Puedo, en realidad divago, pero eh, me acuerdo haber leído sobre las preguntas de Nibli, sobre las preguntas terribles, pero no puede causar este asombro, esta cuestión de, a ver, reconocerse a uno mismo como inferior, como no preparado, no sé cómo explicarlo, como las preguntas terribles Sí, de Nibli tendría que ver con la existencia. Quiénes somos, qué hacemos acá y a dónde vamos después, ¿no? Si mal no recuerdo, o algo así. así es. Ah, ok. Así es, que son las preguntas de Clemente de Roma que recupera Nibli. Exactamente, sí. Creo que en Templos y Cosmos puede ser. Así es. Nada, pienso en eso, Recuerden que pienso cuando... en Ajá, en este sentido, y que Moisés lo tuvo en un momento, imagino yo, cuando exacto. se da cuenta que No soy nada, ¿no? no somos absolutamente nada. Y creo que hay una historia en un libro apócrifo sobre la creación de una estrella, y creo que fue Abraham, que fue arrebatado en esta creación y estaba creándose esta estrella y él tuvo miedo y que estaba custodiado por un ángel y pidió que se terminara esa visión porque estaba entrando en pánico porque escapaba todo entendimiento de lo que él tenía. O sea, no, a veces nos puede pasar como no hable Dios para que no muramos, ¿no? Cuando nos aproximamos a hacer convenios en el templo y participamos en sus ordenanzas, precisamente nos encontramos con estas cuestiones que pueden llegar a ser terribles para aquellos que no se esfuerzan suficiente en prepararse, en esta preparación que incluye tanto el ejercicio de la fe, el trabajo intelectual y sobre todo aquellos elementos y características que nos acercan a Jesucristo. Y siempre va a haber algunas cuestiones en nuestra vida que van a llegar a ser puntos donde son difíciles de afrontar y van a parecernos terribles e incomprensibles. Y efectivamente, estas preguntas de Clemente de Roma que recupera Nibli tienen que ver con los requisitos que nosotros tenemos que cumplir para entrar al templo. Entonces, las preguntas es, ¿de dónde venimos?
¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Esas clásicas preguntas que a veces se presentaban en el centro de visitantes hace algunos años, cuando se hacía el recorrido y se nos presentaba parte del plan, son las preguntas que siempre tenemos que tener presentes. La primera nos dota de nuestra identidad personal, la segunda nos dota de un propósito para la cual vivimos y la tercera nos presenta el desafío de la fe, aquello que desconocemos, pero que cuando estamos bien fundamentados en los primeros dos aspectos, podemos enfrentar ese desafío. Alberto Camus decía que la pregunta más difícil o la cuestión más difícil de resolver era precisamente ¿Por la qué no del suicidio. suicidarte? ¿Por qué me suicidaré? Entonces, el propósito de la vida, el darle sentido a lo que realizamos, siempre representa el mayor desafío para nosotros. ¿Realmente hay vida después de que yo fallezca? ¿Realmente tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Realmente lo que sucede en el templo y la experiencia que yo tengo es verdadera o es producto de mis procesos bioquímicos, de la necesidad de tener mayor dopamina, de experiencias que me llevan emocionalmente a ello, o tienen una esencia más trascendente? Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando una experiencia religiosa no tiene que ver con el entusiasmo ni con un subidón de repente? ¿Y cómo podemos distinguir la experiencia religiosa de todos aquellos otros aspectos que también nos dotan de alegría, de felicidad y que sin embargo no responden a las preguntas de quién soy, por qué estoy aquí y a dónde voy? ¿Cómo podemos distinguir esa experiencia? Yo creo que porque se nos responden algunas preguntas existenciales. Si ¿Sí? bien dos situaciones te pueden dar alegría o paz, hay cosas que son más profundas que otras y pienso que se pueden distinguir así. Obviamente, primero uno tendría que aprender a distinguirlo, ¿no? En uno mismo. Muy bien, gracias, Sofía. Lisandro. Pienso, o al menos en mi experiencia, ¿no? Eh, Cuando me ha pasado de tener estas experiencias espirituales, siento este poder de acceso. Es decir, a- en un punto eh, reconozco que algo me tomó del lugar donde estaba y me llevó a otro lugar. Puede ser por una impresión, que es una revelación que no estaba esperando, un conocimiento que no tenía. Eso, insisto, eso que no viene de mí, que viene totalmente de afuera, que puedo reconocer que no venía de mí, que yo no lo estaba contemplando, que no lo tenía dentro de mis parámetros, y me vuelve a acceder a otra parte de análisis, a otra parte de reflexión, a otra parte de meditación. Entonces, me doy cuenta que no es mío, es algo que yo no contemplé, es algo que vino de otro lado. Okay. Muchas gracias por sus respuestas. Y efectivamente, como comenta Sofi y Lisandro, esto tiene que ver con el ejercicio tanto de la fe como de la razón y una conjunción de conocimientos. Cuando yo tengo una experiencia, incluso si yo asisto a la iglesia y escucho un sermón, un discurso que me conmueve, yo debo preguntarme si ese discurso me conmovió porque ha producido un conocimiento que se va a convertir en sabiduría, porque responde a cuestiones de la razón y fortalece mi fe, o solamente es una cuestión de entusiasmo en ese momento porque el orador es lo suficientemente bueno y me conmovió, pero no está resolviendo cuestiones y desafíos que corresponden a mi existencia y que tienen que ver con algo que yo pueda después reelaborar y construir racionalmente. Entonces, algunos predicadores nos van a poner en esta cuestión de oponer a la fe y la razón,
precisamente porque aquellos que quieren orientarnos a los aspectos motivacionales, lo pueden lograr apelando precisamente a esos estímulos más relacionados con el entusiasmo que con el verdadero razonamiento. Y sin ser crítico de ello, algunas personas que a veces dirigen los campamentos para la fortaleza de la juventud tienden a hacer más este enfoque de predicación y entusiasmo, y lo mismo ocurre a veces cuando se hacen reuniones de énfasis misional, donde metemos tanto el entusiasmo y la gente en ese momento dice, sí, yo sí me voy a la misión, o yo sí siento que la iglesia es verdadera, y esta emoción y ese entusiasmo puede durar solamente breve tiempo y a lo mejor si lo mandes a la misión y va a suceder que las preguntas terribles le van a suceder a este joven misionero o a estos jóvenes que están incorporados a la iglesia si solamente fueron por ese entusiasmo. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. A veces cuando nos centramos en, es que vas a tener una familia eterna y muy bonita y tus hijos por toda la eternidad y todos bien felices y se tomaron la foto y nos centramos en esa imagen y la sonrisa, quizá no estamos preparados para enfrentar estas preguntas terribles que van a ser una constante cuestionamiento en nuestra vida y que puede que en algún momento nos mueva. ¿Estoy casado con la persona correcta? ¿Quiero este matrimonio? ¿Esta es la familia que espero para la eternidad? Entonces, cuando yo asisto al templo, debo de ir con la idea de que voy a hacer convenios que me prepararán en esos tres aspectos de conocimiento y de fe, pero que mi alegría de ese momento debe cimentarse fuertemente en una fe que tiene elementos de razón y que a combinarse ambos se convierten en sabiduría. Precisamente por eso Moroni nos hace el desafío de leer, meditar y orar, y no solamente dice, pues ya créelo y siente bonito, porque requiere de un esfuerzo adicional. Entonces, en este esfuerzo adicional de preparación para el templo, yo como participante tengo que hacer algunas transformaciones en mi vida que me permitan ir respondiendo a esas preguntas. Y el ir respondiendo a esas preguntas tiene que ver precisamente con parte de lo que se nos hace en la entrevista de preparación para el templo. Las preguntas de preparación para el templo tienen aspectos de esas tres áreas que responden a de dónde vinimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. ¿Alguna vez se han cuestionado, se han planteado que las preguntas del templo tienen que ver con esas tres preguntas? No. No, tampoco. Bien. Sí, sí por Bueno, ahí la parte del precisamente, testimonio, pero no estas recientemente, tres. ok. Entonces vamos a analizar las preguntas del templo que recientemente se acaban de modificar y adaptar a nuevas necesidades. La parte de dónde vinimos tiene que ver Según, a ver si regreso. No, parece que lo perdí. Voy a pausar la grabación. Lo que regresa me contesta a ver si es el internet de la luz. interrupción. Entonces decía, las preguntas del templo las podemos ubicar en estas tres terribles preguntas
Y las primeras tienen que ver con su testimonio y tener fe en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y esta parte es valiosa sobre todo cuando tenemos desafíos intelectuales. En esta semana conversaba con Javier precisamente de cómo alguien a quien apreciamos mucho intelectualmente había pasado por estos desafíos de realmente Dios existe. Y en la medida que él había avanzado en su carrera y sus posgrados, se había tenido que enfrentar a si esas experiencias podían ser resueltas con la biología, con una explicación cognitiva, con una explicación racional, o por el contrario, había una respuesta que iba mucho más allá de ello. Y, y él decía, bueno, podía estar sirviendo como obispo y a la vez estar en este ateísmo, ¿no? Y yo quisiera precisamente advertirles a cada uno de ustedes que uno de los mayores riesgos que puede tener los santos de los últimos días es en convertirnos en ateos religiosos. Es decir, somos personas que podemos estar participando en la comunidad porque nos llena culturalmente y socialmente de muchos aspectos, porque nos gustan las clases, porque nos gusta asistir al templo, pero podemos estar siendo ateos realmente en nuestras creencias y esto nos convierte en santos de los últimos días culturales, o lo que también se conoce en inglés como mormones culturales, que participamos, estamos ahí, pero nuestra religión no nos llega a ese vínculo de realmente tener un testimonio de Dios y por eso yo lo llamo ateísmo religioso. Y puede ser uno de los mayores desafíos que podemos enfrentar, sobre todo cuando el aspecto intelectual o el aspecto de servicio se desarrolla en un punto más que otros. El Elder Ox ha comentado precisamente que nuestras fortalezas pueden convertirse en debilidades cuando hacemos énfasis en una de ellas y no las vemos como parte de un todo integral. Javier. Digo, lo como es. Y digo, me gustaría nada más mencionarlo aquí a la audiencia. Que le comentaba a Juan, yo tenía un amigo cuando recién regresó de la misión y él iba al templo bien seguido, 1 o 2 veces a la semana. eh, y yo me acuerdo haberme sentido mal porque decía, "Chale, o sea, yo no voy tan seguido al templo, pues como mi amigo, ¿no? Y le decía que él ya tiene un poco más de eh, unos, ¿qué será? 3 años que se volvió, no solo dejó de la iglesia, sino que se volvió así casi de ese antimormón, pues barato, ¿no? Porque ni siquiera es intelectual lo que digamos así. Pero lo que yo hablaba y le decía que llevaba tiempo, pues como que reflexionando era cómo una persona puede pasar de, de ir al templo 2 veces a la semana o casi tres a mm, dejar de ir y atacar a la iglesia. Y, y algo que yo vi mucho en mi misión y todo, y con los misioneros que yo conocí durante mi misión, que eran inactivos, era que muchos olvidaban cómo se sentían, que si bien habían tenido un testimonio, como dice Juan, habían sentido pues bonito y todo, como que eso se desvanecía con el tiempo o al menos era más fácil de dudar, ¿no? Era como, ¿realmente sentía eso o sentía eso porque estaba inmerso y jugaron con mi psicología y me lavaron el cerebro y por eso sentía eso? Y empezamos a querer racionalizar esos sentimientos. Y reflexionando le decía yo a Juan que creo que el problema es porque a veces no tenemos una conversión intelectual que pueda ayudarnos, porque siento que si no, a veces
es más fácil dudar los sentimientos, pero creo que sería más difícil dudar de un razonamiento. Si yo tengo una razón, tengo algo bien sustentado, creo yo que sería más difícil ir en contra de esa razón. Y no estoy diciendo que nos vayamos a solo quererme convertir con evidencia y pensamiento, porque ambas cosas son importantes. Y hay una encíclica eh, que Juan Pablo II dio, que me gusta mucho, que es Fides Ratio, que dice: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerla a él, para que, conociéndolo y amándolo, puedan alcanzar la plena verdad sobre sí mismo. Entonces creo que son indispensables estas dos alas, ¿no? Del espíritu humano, tanto la fe y la razón, y que ni una se sobreponga a la otra. Así es, Javier. Y este punto que comenta Javier vamos a retomarlo un poquito más adelante porque sí me parece necesario enfatizarlo. El punto 3, que tiene que ver con un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo, puede también llegar a ser un desafío para los santos últimos días, sobre todo cuando estamos acostumbrados más a escuchar y aprender de otras personas y la interpretación de otras personas que acudir a las fuentes. Las fuentes documentales del cristianismo y del propio desarrollo de la historia de la iglesia de manera reciente ofrecen un caldo rico de conocimiento y de experiencias. Nos presentan las personas en su entorno histórico, humano y su interacción con Dios. A veces mirar a través de 2 o 3 espejos o de filtros estas fuentes nos limita precisamente nuestra experiencia de la restauración. Comprender que la restauración se da dentro de un entorno, dentro de una comprensión en proceso siempre de desarrollo y de adaptación, nos puede quitar muchos dolores de cabeza. Muchas de las personas que posteriormente se alejan de la iglesia precisamente empiezan cuando la historia que se les ha narrado o la historia que ellos han querido comprender no se adapta a lo que realmente se puede documentar o soportar, o cuando no encuentra su encaje de manera con su visión cultural de las cosas como deben de ser. Casi toda la mayoría de las preocupaciones de aquellos que han dejado a la iglesia y que después se vuelven contra ella, tienen que ver precisamente con estas cosas que se les dificulta aclarar de la historia de la iglesia y que por lo tanto la dejan. Ha sucedido con los santos que dejaron la iglesia en Europa, ha sucedido con otros movimientos que dicen: hey, no me han contado la historia y ahora me he dado cuenta que es diferente y no me encaja la piedra del sombrero o no me encaja las decisiones de José Smith como militar o no me encaja la masonería, no me encajan ese tipo de cosas. Y como mucho tiempo se trató de proteger a los santos de que pasaran por un filtro en lugar de exponerlos a ello, cuando se tienen que enfrentar no hay una respuesta suficiente y el testimonio de la restauración se puede debilitar o convertirse en una experiencia difícil de adaptar y de analizar. Entonces, precisamente la hoja del olivo nació con la idea de a veces dar pequeñas vacunas, pequeñas dosis de experiencia para que cuando nos enfrentemos a esos desafíos digas: ah, bueno, hay una explicación o hay un aspecto que está ahí que no conocía y que me permite comprender más este desarrollo de la restauración. Siempre es un proceso complejo y las personas tienen un carácter multifacético que debemos verlas en ese carácter multifacético más que en la idea de endiosarlos o pensar que todo ha sido pristísimo y las decisiones han sido únicas y correctas y que quienes las han tomado únicamente consultando a Dios, porque a veces eso no ocurre así. Y tenemos que precisamente distinguir esto que tiene que ver con el punto 4 y con lo que nosotros declaramos ahí.
Dice, apoya al presidente de la Iglesia Jesucristo, el Santo de los últimos días, como profeta, vidente y revelador, y lo reconoce como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. A veces los santos de los últimos días vamos más allá de esa pregunta y queremos apoyarlos en sus decisiones políticas. Apoyo al presidente porque vota por los republicanos, o apoyo a mi 70 porque él va a votar por el partido gobernante de mi país. Y apoyamos sus decisiones políticas, culturales, ideológicas, y adaptamos sus pronunciamientos que tienen que ver con esos aspectos y que van más allá de aceptarlos como las personas que tienen las llaves. Entonces, cuando tú escuches una opinión política o una opinión social de los líderes de la iglesia, siempre tienes que contrastarla con las escrituras y con lo que el propio Espíritu te puede enseñar. Generalmente vas a estar de acuerdo con él, pero también debes estar preparado para no estar de acuerdo y aún así reconocer que él tiene las llaves para ejercer este sacerdocio y esas bendiciones que son prometidas a nosotros. Y precisamente a veces pasa lo del lado contrario, el movimiento de Snuffer y otros movimientos recientes en los Estados Unidos entre la comunidad santa de los últimos días, tienen precisamente con estar constantemente cuestionando las decisiones o reclamando que los profetas no tienen las llaves suficientes para realizar las ordenanzas, o que son profetas caídos de alguna otra manera. Ya hemos escuchado desde la época de José Smith ese reclamo de que cada vez que hay una transformación de la iglesia, cada vez que hay una innovación teológica, se Profeta diga, caído. es un profeta caído. Y si el presidente Nelson actual toma una decisión, es un profeta caído porque ya desapareció el quórum de los sumos sacerdotes. Y cosas así, cosas que aparentemente nos parecen pequeñas y que a veces en Estados Unidos llegan a ser cuestiones de cismas o de alejamiento de la iglesia por no reconocer precisamente este punto de las llaves que solamente él tiene. Javier. Hay un libro que, si no me equivoco, se llama Seekers Wanted, y habla precisamente de hay un capítulo en específico que habla de qué significa sostener al profeta, y precisamente menciona lo que tú dices. ¿Qué significa sostener al profeta? Lo voy a parafrasear como lo recuerdo, pero dice precisamente eso. Dice, no, si estoy desacuerdo con lo que dijo en un discurso, o si estoy desacuerdo con alguna política de la iglesia, eso no es que no sostengamos al profeta o al quórum de los 12. Y él pone este ejemplo de esta conferencia de hace como 5 años o 4, que había muchísimo que no se oponían, ¿no? En la conferencia general. Y él habla de que cuando se entrevistó a sus hermanos y todo, se vio que en realidad eran cosas mínimas que sí querían espacio para ser oído, pero que en realidad no era como que no los estuvieran a veces como profetas. Y él hablaba de esto y lo desarrollaba. Y creo que es muy bueno, lo voy a buscar y a ver si se los puedo compartir ahí en el grupo, este, para los Patreon. Pero creo que es interesante porque eso eh, a veces puede liberarnos de tengo que eh, concordar o tengo que estar de acuerdo con todo lo que dicen. Y de hecho, había un ejemplo y él ponía cómo se reconocía alguien o que no estuviera en apostasía, y él citaba precisamente el de Ruckdorf, donde decía que incluso una persona en sus redes sociales podría poner que apoyaba el matrimonio de personas del mismo sexo, y aún así eso no significaría que no sostuviera el profeta o la iglesia, ni que este, estuviera ni siquiera en peligro de perder su condición como miembro. Entonces se me hizo muy interesante que incluso el mismo, el deruptor, lo diga. Lisandro. Pensaba en una conversación, en una charla que dio, si no me equivoco fue Elder Ballard, pero después voy a buscar bien y si quieres lo comparto, está en inglés. Fue sobre un simposio, una presentación, algo así, donde él manifestaba esto, de que si esperan a un líder de la iglesia que no tenga errores, no tiene nada que ver con ser profeta.
sino que ellos están llamados a ser testigos especiales de Jesucristo. Pero después que de acuerdo a los conocimientos que se van dando, tal vez algo que ellos hayan dicho o algo que hayan opinado ha estado fuera de lo que se conocía hasta la época o como siempre, como siempre hablamos, en un contexto determinado que ha cambiado y se tiene otra visión. Entonces, no son profetas porque sepan hebreo o egipcio reformado, son profetas porque tienen la autoridad y las llaves para poder eh, ser testigos especiales de Jesucristo y llevar a cabo y tener en ellos las llaves para realizar las ordenanzas que necesitamos para la salvación y exaltación del hombre. Y listo. Es mi opinión, ¿no? Por ahí un poco cerrada, pero Gracias. Sí, gracias, Lisandro. Y fíjense que a veces nos es fácil verlo, el profeta está allá en Utah y se nos puede hacer más fácil aceptar esto de las llaves de sacerdocio que él tiene, pero cuando tiene que ver con nuestros líderes locales, esta cuestión a veces se complica. Hay situaciones de hermanos que dicen, pues yo no voy a la entrevista o yo no voy a mi barrio hasta que releven al obispo. Y nos compramos este pleito, esas situaciones, esas diferencias, que pueden ser a lo mejor muy reales con el obispo, cuando el presidente destaca, pero que nos están quitando ese vínculo precisamente de las llaves. Usted no va a la entrevista de recomendación del templo para estar de acuerdo totalmente con su obispo y puede reconocer en él que puede tener errores y puede cometer a veces burradas, pero él está aprendiendo como usted está aprendiendo. Entonces, reconocer que las llaves aún están en él es precisamente bien en esta parte de donde venimos, porque sigue reconociendo que Dios existe y que obra en estas personas que son imperfectas, a veces terriblemente imperfectas, y que están en el mismo proceso de santificación que tú. Entonces, no reclames la más santificación a la que tú no estás dispuesto a caminar y ver. Entonces, reconocer que ellos tienen las llaves, incluso en este momento en que podamos tener diferencias y que no queramos tenerlos como obispos o como presidentes de estaca, no cambia el hecho de que el Señor los haya llamado. Javier. Nada más ahí agregar un punto, no sé, tal vez lo vas a tocar más adelante, pero creo que eh, yo lo he notado a lo largo de esto de que he estado estudiando, bueno, la carrera de teología, que siento que es algo que nosotros como miembros podemos aprender mucho, es ese sentido de pertenencia a la iglesia. Eh, Me explico. En el catolicismo hay gente bien, diría yo, bien rara, tiene uno que es una teoría en la que sostienen que los últimos 7 papas son anticristos, pero ellos creen que va a llegar un papa, ellos los nombran como antipapas y que va a estar nuevamente en la iglesia, pero ellos no dejan de ir a misa, ellos no dejan de leer, de participar en sus comunidades y todo, porque ellos dicen, yo soy católico, es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, y ellos asumen esa propiedad, que es de igual de ellos como del Papa o de quien esté a cargo. Y así hay muchos, y dentro de la iglesia hay alas, de cardenales en contra del Papa actual, una ala liberal, una ala conservadora. Es muy interesante, pero todos tienen ese sentido de pertenencia. Y hay una experiencia precisamente de un obispo, si no me equivoco, se estaba peleando ahí con Brigham Young, y Brigham Young le dice, supongo hermano que usted se va a ir aquí, va a apostatar como todos los otros, y le dice él, si esta fuera su iglesia, probablemente lo haría, pero es la iglesia del Señor y es tanto su iglesia como la mía. Y se fue, ¿no? Y no apostató. Entonces siento que a veces nos falta eso porque, como dice Juan, es que ese obispo me cae mal, ¿para qué voy a ir? Pero es que no es la iglesia del obispo, es su iglesia, pero también es mi iglesia, ¿no? Yo también soy parte de esta iglesia y soy parte del cuerpo de Cristo. Y así el profeta que esté, el apóstol que esté, y tal vez no comparto lo que sea, pero yo creo que debemos de sentir eh, esa pertenencia y siento que a veces no nos falla mucho cuando cualquier cosita nos inactivamos, nos vamos o no estamos de acuerdo, que en vez de quedarnos y quedarnos a luchar o seguir participando de estas bendiciones, ¿no?
Sí, y yo precisamente no estoy de acuerdo con la posición política de Ratas Benson, sin embargo, va a ser a una de las que voy a citar más adelante, porque es un profeta. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer, y esa parte, esas primeras 4 preguntas, tienen que ver con con el tomar el garmen del santo sacerdocio, y la primera parte de la presentación de la vestidura que reconoce que andamos con Dios, que dependemos de Dios, que Él existe y que Él ha conversado con Adán y Eva. La segunda parte tiene que ver con nuestro estado caído, con el por qué estamos aquí y con los primeros convenios que hacemos en el templo y que se refuerzan en las preguntas que aparecen en esa sección. Entonces, se nos demanda de que seamos de pensamiento y comportamiento moralmente limpios, de que cumplamos la ley de castidad y que las enseñanzas de la iglesia se reflejen en nuestra familia, tanto en privado como en público. A veces hacemos muchísimo énfasis en los aspectos que tienen que ver con la moralidad y con la ley de castidad, y quizás son los aspectos más notorios que son mucho más visibles y escandalosos a veces cuando ocurren. Sin embargo, no debemos de dejar de lado que las situaciones de abuso en la familia son igualmente de terribles y que por eso están como parte de las preguntas, y que el Señor espera que nosotros podamos amar a sus hijos e hijas y a los hijos que Él nos ha dado, para que podamos mostrar el mayor de los sentimientos de caridad y de asombro. Aquella persona que descuida a su familia, que la maltrata, que antepone cualquier otra actividad e incluso situaciones de servicio antes que a su familia, está en una terrible situación. Aquellos que piensan que disciplinar es con fuerza, rigor y violencia, están en terrible situación. Y aquellos que abusan de su cónyuge, generalmente aquellos que abusan de sus esposas, están en una situación que no les permite disfrutar de las bendiciones del templo. Dado que el simbolismo de cruzar el velo con la esposa viene acompañados con el hecho de ser uno, de unirse tanto ahí como en el altar, el Señor no pone diferenciaciones ni pone a alguien delante del otro. Este sacerdocio patriarcal que se otorga a través del matrimonio celestial nos pone en igualdad de circunstancias ante el Señor, y se espera que esas mismas circunstancias puedan prevalecer en nuestros hogares. No debemos de tolerar el maltrato, y si alguna hermana está viviendo el maltrato, debe de empezar a reconocerlo, reconocer que esto se da de manera verbal, no solamente de violencia física, de manera económica, y por eso en una de las preguntas que viene más adelante es si cumples con tus compromisos financieros, porque el hecho de que tu matrimonio o tus decisiones anteriores a ser miembro de la iglesia o aún siendo miembro de la iglesia no hayan sido las necesarias, no te exime de cumplir con esos principios. Entonces se espera que en esa parte que a veces es más privada podamos ser igualmente firmes en las enseñanzas de la iglesia de Jesucristo. Y hermanos, no toleremos por ningún motivo el abuso. Y eso significa e implica que nosotros podamos identificar plenamente cuáles son las situaciones de abuso que se pueden estar cometiendo tanto en la iglesia como con las familias de manera interior. Y si somos víctimas de abuso, hay que empezar a reconocerlo. Hay algunas situaciones que por no querer terminar un matrimonio, que por los hijos, que porque el obispo me dijo que mejor me aguante, etcétera, estamos permitiendo que las situaciones de abuso continúen. Y recordar que los obispos y nuestros líderes del barrio son buenas personas, harán todo lo que esté de su parte, pero en algunos casos esto requiere de ayuda profesional, y esa ayuda profesional tenemos que buscarla. A veces el Señor pondrá el obispo como primera herramienta y pondrá al psicólogo, al trabajador social, al abogado, etcétera, para completar estas ayudas. Y estas ayudas lo que tenemos que identificar, que sigan
y las aceptemos mientras estén dentro de ese contexto que es las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo y lo que Jesucristo enseñó. Mónica. Buenas noches. Eh, en relación al sellamiento y el tema del abuso que se puede producir, ¿es una razón, piensas tú, para anular un sellamiento, el tema del abuso, en en todo su abanico de opciones? Bueno, en primer lugar, es una razón para no extender una recomendación para el templo y en algunos casos se requería de un consejo de membresía. Generalmente a veces esto no sucede porque las personas, por tan dolidas, es una situación que a veces provoca el escándalo y ya se va a enterar la hermana Pérez que no quería que supiera porque siempre me está criticando, o porque mi familia que aparece como la superfamilia del barrio, de repente vamos a darnos cuenta que llegó a ser la superfamilia porque traía a la esposa, a los hijos muy sometidos, etcétera, y a veces porque hay una visión de sacerdocio que se traduce en dominación injusta y pensamos que sigue siendo sacerdocio. Entonces, como líder estamos llamados a, si identificamos estas situaciones, recoger la recomendación para el templo y el obispo evaluará si en alguno de esos casos se requiere de un consejo de membresía y de todas las consecuencias. ¿Sí, Walter? Pero, perdón, Sí, pero Mónica. yo voy un poco más allá. Específicamente hablo de un matrimonio que ya ha sido, digamos que se han divorciado, pero aún está el sellamiento en el templo. Entonces, ¿es una razón de peso para anular dicho matrimonio, dicho sellamiento? Pues si se siguen los procedimientos correctos y generalmente se hace un consejo de membresía y ese consejo de membresía determina que la persona ya no pueda seguir siendo miembro de la iglesia, tendrás una causal suficiente para promover la cancelación del, del matrimonio. ¿Por qué te pregunto esto? Porque en mi caso particular yo estoy divorciada hace 10 años, pero no he podido llegar al tema de anular el sellamiento. Y las razones que me han dado es porque eh, si yo tuviera una pareja, me fuera a casar y estuviera en planes de sellarse, de sellarme yo con esa persona, podría hacerse efectivo esa anulación de sellamiento. Pero mientras yo esté sola, me han dicho que no es aconsejable que lo haga, pero encuentro un poco contradictorio eso. Y a la vez también he recibido bastante consuelo en las últimas conferencias que se ha hablado sobre el tema de que nadie se le va a imponer estar con alguien que tú no quieres. Pero me gustaría que en algún momento pudiera concretarse, concretarse eso, en realidad. Por eso te preguntaba. Sí, mira, Mónica, a veces eh, los líderes a veces van o vamos un poco más allá de lo que las instrucciones nos indican y afortunadamente los santos de los últimos días en la actualidad tenemos acceso al manual general de instrucciones y está disponible en tu aplicación para todos los miembros, donde vienen precisamente los procedimientos que deben seguirse en estos casos. Ya no es un asunto de que yo tengo el manual azul secreto o el manual rojo nada más para ciertos líderes, está disponible para los miembros y sobre eso se deben de establecer las políticas y lineamientos. Algunas personas con su opinión personal pueden estar limitando ese tipo de decisiones y efectivamente el sellamiento y todo lo que hacemos en el templo tiene ese carácter de simbólico y de sagrado, y aquel que rompe por transgresión o lo que ocurra estos convenios, pues lo han invalidado y el Señor no permitirá que ninguna de sus hijas ni de sus hijos estén unidos a aquellas personas que les pudieron haber causado daño o dolor aquí en la tierra. Ese no es el plan del Señor y eso no es lo que esperaríamos que Él nos diera como recompensa en el cielo. Walter. Mm, Sí, justamente a lo que, bueno, a lo que se está haciendo, ¿no? Muchos de los líderes, tanto obispos como presidentes de Estado, recomiendan a las hermanas que están pasando por cualquier abuso
que no se separen, ¿no? O que simplemente estén con el esposo, ¿no? Y yo pienso que muchas veces la iglesia no hace hincapié en este aspecto, ¿no? Porque, o sea, no se debería aconsejar si se debe o no se debe hacerlo, pero lo que sí se debe encaminar a que la persona pueda salir de ese maltrato o abuso que está pasando, ¿no? Yo conozco muchos casos donde que hermanas han pasado por abusos psicológicos, físicos, y el líder le ha aconsejado que esté con el esposo, ¿no? Ni siquiera le han ayudado para que la hermana pueda hacer un tratamiento psicológico. Entonces, muchas veces los líderes son, en vez de apoyar a los hermanos, hacen lo contrario, ¿no? Y justamente es lo que la hermanita que me antecedió habló, ¿no? Que a veces el líder le dice que usted no puede dejar de haber sido con su esposa hasta que no consiga otra pareja, ¿no? Y yo creo que en vez de ayudar, a veces un poco se condena a la persona a vivir en este limbo, ¿no? Y no debe ser el caso. Entonces, debemos, y lo malo que en la cultura, no sé si será todo Sudamérica, en nuestra cultura las personas no leen, no estudian. Por ejemplo, yo conozco muchos líderes que ni siquiera saben sus funciones, ¿no? Ni sus responsabilidades como de su llamamiento. Y eso que tenemos los manuales, ¿no?, a disposición. Entonces, eso hace que muchas veces solamente se hable por el conocimiento que uno tiene y no realmente por lo que es, ¿no? Lo que realmente dice, lo que se habla en los manuales, lo que se dice en los manuales, ¿no? Entonces, a veces por mal aconsejamos mal a los hermanos, ¿no? Yo pienso que los obispos deben caminar o los presidentes tapas deben caminar a los hermanos a que puedan buscar ayuda, ¿no? Y si es posible, ayuda legal, si hay algunos temas que resolver ahí, ¿no? Porque muchas veces ellos solamente lo hacen de acuerdo a su criterio, ¿no? Y eso es lo que perjudica mucho a las personas que son víctimas de algún tipo de violencia o abuso, ¿no? Estás muteado. Precisamente en recientes instrucciones de la Presidencia Aérea, por ejemplo, aquí en México, se ha hecho énfasis en que los líderes tomemos la capacitación sobre el abuso de menores y el abuso sobre los cónyuges, y se ha hecho énfasis en que los obispos y sus consejeros estén al tanto acerca de los procedimientos para ayudar a aquellas personas que han pasado por ese tipo de características, para que estemos mejor preparados al respecto. Y yo creo también que es una cuestión cultural. En la época de Brigham Young, divorciarse era más común. Si las hermanas se sentían incómodas o sentían que el matrimonio que estaban viendo no funcionaba, iban con el presidente, pedían el divorcio, y él decía, se los concedo, porque la mayor parte de las veces pues era necesario. Aquí en América estas cosas se dificultan porque, como también venimos de una tradición católica donde divorciarse es mucho más complicado y tiene una connotación social bastante diferente a lo que sucede en otros países. Entonces, las enseñanzas que a veces adoptan los obispos o presidentes de acá tienen más con la práctica que tendría un sacerdote católico o la misma comunidad eclesial para limitar el divorcio en sus comunidades. Entonces, en la comunidad católica es complicadísimo divorciarse, y algunos hermanos adoptan y pasan estos criterios como si fueran doctrina de la iglesia. Pero bueno, continuamos. Esta pregunta 7, que tiene que ver con promover enseñanzas, prácticas o doctrinas contrarias a las de la iglesia, anteriormente tenían el énfasis de que se referían a aquellos santos que practicaban, a aquellos mormones que practicaban el matrimonio plural, y que actualmente se ha hecho un poco más abierta para encerrar prácticas y doctrinas que sean contrarias a la iglesia. Lo que nos
lleva a que tenemos la responsabilidad de conocer más cuáles son las prácticas y doctrinas que establece la Iglesia. Y yo les sugeriría a ustedes que si tienen la oportunidad de consultar el manualito para el maestro y para el alumno del seminario, ahí viene un resumen de las doctrinas y prácticas de la Iglesia. Y eso es lo que se espera que nosotros podamos defender. Entonces, esta parte de aquí y hasta la pregunta 10 cierra con esta idea de pagar un diezmo íntegro. Cada uno de ustedes puede tener esa cuestión de pagar un diezmo íntegro y pues la invitación es a que puedan hacerlo. Las siguientes preguntas tienen que ver con nuestro futuro que esperamos para cada uno de nosotros. Y la primera es, cumple con los convenios que hizo en el templo. Uno de los problemas que tenemos como santos de los últimos días es que generalmente no nos acordamos de qué convenios hicimos en el templo. Andamos ahí por la vida muy tranquilos y cuando les preguntan, ¿cumple su convenio en el templo? Sí. ¿Y se acuerdan cuáles son? Pues creo que era esto y como que la ley de sacrificio y que como que, la castidad y no me acuerdo qué más. Entonces, estos convenios del templo, ustedes también los pueden identificar, estos 5 convenios que hacemos en el templo, en nuestro manual general, donde vienen especificados y definidos. La invitación es que los memoricen, los traigan, si los pueden recortar y traerlos ahí en su cartera, etcétera, junto con su recomendación para el templo, para que puedan recordar qué convenios hicieron y esto les sirva también como parte de ese complemento de la protección, que tiene que ver con la pregunta 14, de honrar el sagrado privilegio de usar el garmen como se indica en las ordenanzas iniciatorias. El reservar pecados graves en su vida, aquí esperaríamos, hermanos, que uno, cuando son situaciones de pecados graves, resuélvalo con sus autoridades de sacerdocio. No lo resuelva con el hermanito que le cae bien, con la hermanita que le cae bien, porque tendrá un montón de chismes y no habrá resuelto los pecados graves en su vida. Tampoco se trata de que los guarde y los acumule para que llegue el momento. Mientras más pronto pueda deshacerse de esa situación de pecado que no ha resuelto, mucho mejor. Es triste cuando han pasado personas que han ido al templo por muchos años, han estado participando en la iglesia y llegan y confiesan finalmente después de varios años que hay algo que no han resuelto y que era grave y que está ahí latente y latente y latente y que por pena, porque qué van a decir, yo soy un líder, porque no quiero que mi esposa, mi esposo se entere de ese pasado o de esto que hice que él no se enteró y lo vienen a expresar en un momento ya muy tardío y entonces pues lo único que en todo ese momento han estado haciendo es que no has entendido a qué vas al templo. Entonces, recuerden el quién subirá a la montaña del Señor, el que lleve las manos limpias. Entonces, si hay alguna situación que tenemos que resolver, esperamos que se pueda resolver por medio de la autoridad de sacerdocio. Ni siquiera los consejeros tienen estas llaves para resolver estas situaciones. Su obispo y su presidente está acá, deberían de ayudarles a resolverlo. Y encarecidamente deseamos que ellos puedan guardar la discreción necesaria para ello. Entonces, si no lo hace, pues esperaríamos que se arrepienta y que aprenda que esas situaciones son sagradas y que quizá a veces por eso no van a las personas a resolver esos pecados graves en su vida porque saben que la pólvora al chisme va a correr. Si aún estás dispuesto a enfrentar eso, vas a purificarte de muchas cosas y vas a salir mucho más limpios que aquellos que hayan corrido el chisme o hayan amplificado esta idea. Y la pregunta más terrible de todas y la que nosotros debemos siempre estar preparados para decir sí, es, ¿se considera digno de entrar en la casa del Señor y participar de las ordenanzas del templo? Todas las demás son preguntas que yo puedo contestarle al obispo para
para que me den mi recomendación, pero esa es una pregunta que va para mí mismo. Entonces, considerarse digno no significa ser perfecto. Yo conozco algunos santos que tienen muchos años en iglesia, se bautizaron en los 60, en los 70, y que como no son perfectos, no piden su recomendación para el templo, y se los digo en serio. O solamente han ido una vez al templo después de muchos años y casi que no han vuelto porque no se sienten dignos o no se sienten dignos en esta idea de perfección. El templo es parte del ascenso, no es el último eslabón del ascenso hacia presentarnos hacia el Señor. Y la dignidad no tiene que ver con tu perfección especial o el ser plenamente calificado en todas las cosas. Sigues estando en un momento de probación y también ese sentimiento de indignidad nos puede a nosotros fundir en la depresión o en la insuficiencia. Muchas de las personas se esfuerzan tanto por cubrir la apariencia de ser dignos, sobre todo pagando un diezmo íntegro, una ofrenda de ayuno generosa, y dar la apariencia de esta dignidad que poco hacen realmente por vivir de acuerdo a los convenios que se han pedido con ellos, que cubren parte de esto, pero que no son todo el aspecto. Entonces, esa parte de la pregunta de ser digno tiene que ayudarnos a cuestionarnos y a evaluarnos en todo esto de creencia en Dios, en lo que estoy viviendo como cristiano y en lo que espero recibir algún día, visualizándolo, todo esto en su conjunto. En la actual pregunta del templo se ha añadido esta versión del Garmen Santo Sacerdocio y se hace énfasis que nos recuerda al velo del templo y ese velo simboliza a Jesucristo. Cuando lleva puesto el garmen, lleva un símbolo sagrado de Jesucristo. Quisiera quizás dirigirme a los que viven aquí en estas horas tropicales, como es el estado de Veracruz en México, donde los climas pueden ser terribles en la zona tropical, aunque haya playas, y que yo sé que a muchos les cuesta trabajo tener el garmen todos los días porque no aguantan el calor y quisieran hasta arrancarse la piel, pero no busquen pretextos para quitarse el garmen. Si has entendido bien lo que significa y el convenio que estás, a lo que estás comprometiendo, es fácil traerlo y es fácil portarlo con dignidad y con respeto. Entonces, este recordatorio de que simboliza a Jesucristo y que es algo que te cubre, que el amor de Cristo te cubre y te protege y te santifica y te realiza la expresión en ti y te prepara para ser tú mismo un símbolo del sagrado de Jesucristo, es tan especial, tan único que no vale la pena quitárselo porque, porque no habrás comprendido plenamente los convenios y tu participación en el templo. Y tampoco nos vaya a ocurrir como recuerdo en una ocasión, un presidente de misión nos comentaba de que pues había quien se quitaba el garmen cuando iba a cometer pecados y ya después se lo iba a poner, ¿no? Y que así había pasado con un misionero, pero pues, que sí cumplía, pero cuando violaba las leyes de castidad, pues se lo quitaba y ya así ya no violaba el garmen del templo. No busquemos estos pretextos para quitarnos el garmen, hermanos, ni para violar los convenios que hemos hecho, porque tiene que ver con nuestra propia identificación con Cristo. Y esto vuelve a llevarme a esta idea de la razón y fe que había comentado Javier. Y vamos a citar precisamente a los amigos favoritos de Javier, que son Terry y Fiona Gibbons, que precisamente hablan de este aspecto y me gustaría que alguien de ustedes pudiera leerlo. Yo lo leo si querés, Juan. Dice, así también la razón debe trabajar con la voluntad de crear comprensión. El llamado a la fe es un llamado a prometer el corazón, a sintonizarlo para que resuene en simpatía con principios, valores e ideales
que devotamente esperamos que sean verdaderos y que tenemos motivos razonables, pero no seguros, para creer que sean verdaderos. Debe haber motivos tanto para dudar como para creer, a fin de que la elección sea más verdaderamente una elección, y por tanto más deliberada y cargada de vulnerabilidad e inversión personal. Una abrumadora preponderancia de evidencia de ambos lados haría que nuestra elección fuera tan insignificante como lo sería un arma cargada apuntándonos a la cabeza. La opción de creer debe aparecer en el horizonte personal como el fruto del paraíso, encaramado precariamente entre conjuntos de exigencias en tensión dinámica. Ok, entonces necesitamos precisamente ese desafío de la razón y de la fe. Tenemos motivos para creer que hay principios que son verdaderos, pero necesitamos ponerlos a prueba y necesitamos precisamente evaluarlos a través también de la razón. Razón y fe van combinadas en todo un proceso del templo, porque la idea es conducirnos a la sabiduría. Si tú ejerces solamente la razón y el conocimiento sin este enriquecimiento de la fe, no obtendrás más que racionalizaciones, experimentos, conclusiones lógicas, pero no habrás comprendido el carácter divino que tú tienes. Si solamente te esfuerzas en ponerle fe, la creencia en lo bonito, pero no te dedicas a investigar tus propias creencias y ponerlos en la balanza de desafío para saber si son verdaderas, pues cuando llegue la terrible realidad de que tengas que enfrentarse a si un principio es verdadero o no, dudes. Entonces, para los santos de la época de José Smith, algunos principios les llevaron precisamente a decir, yo hasta aquí llegó mi fe, porque este nuevo conocimiento no me permite avanzar más. Y el Señor va a revelar algunos principios a nosotros a través de sus profetas que van a invitarnos a desafiar lo que antes teníamos como certeza y como fe. Y cuando ejerzamos esta razón y fe, podremos llegar a obtener la sabiduría y la sabiduría te va a conducir a la revelación. Pero necesitas esos pasos. No esperes tener la revelación si antes no has hecho todo el esfuerzo de tener y ejercer una fe, y si antes no has hecho también el esfuerzo de poner todo lo que tú estás investigando y planeando en el papel de la razón. Entonces, yo recuerdo un libro que se llamaba Invocando los Poderes Celestiales hace muchos años, que precisamente hacía énfasis en esta idea de visualizar aquellas cosas que deseamos para nuestras vidas, ponerlas por escrito, hacer todo el plan, desarrollar las estrategias, desarrollar los lineamientos y los participantes en lo que esperamos, y luego agregarle todos los elementos de la fe para que ese plan se pudiera llevar a cabo. Y a veces esperamos que solamente con pedir las cosas el Señor nos las pueda conceder sin antes haberle presentado un plan. Él no actúa nunca de esa manera. Siempre va a esperar que nosotros ejerzamos el albedrío y que estemos dispuestos a pasar por el desafío de ejercer por nosotros mismos el pensamiento, la razón y el camino de fe solo. Entonces, se nos invita a empezar a caminar en la senda de la fe, y en la senda nos van a dar la mano, pero tienes que entrar al camino. No esperes que te lleven de la mano hasta la puerta y de la puerta tener el pase. No, tú llegas a la puerta solo y tienes que haber hecho ese esfuerzo de manera personal. Incluso la elección de ser miembro de la iglesia debe tener ese requisito de si alguien te está llevando y empujando porque eres su amigo, o alguien te dice que vayas al templo y tú lo haces porque si en ti es bonito, déjame decirte que es una elección que más adelante te dará amargura. Y precisamente uno de los temas que a veces suele dar amargura es que cuando tomamos la decisión más importante de nuestras vidas, que es el matrimonio, la tomamos con mucho entusiasmo, con mucha fe, pero no razonamos las circunstancias ni el futuro que vamos a tener al lado de la persona. Entonces requiere que tú te visualices con la persona con la que te vas a casar,
Si ya estabas casada y vas a hacer convenios en el templo, que visualices cómo esperas vivir con esa persona en el cielo y en esta tierra, y no solamente que sigas, ay, pues qué bonito momento, hoy nos sellamos, tómate la foto, nos vistieron muy bonitas las hermanas en el salón de novias y salió estupenda la fiesta, porque ese momento de entusiasmo pasará y el desafío del matrimonio va a continuar. Y si tú no tienes un plan y este plan no lo has hecho en conjunto con la persona con la que te vas a casar, probablemente vivir de la fe no te va a llevar a mucho tiempo de permanecer con esta persona. A veces destinamos mucho a, pues Dios proveerá, y pues te casas sin trabajo o sin un proyecto, sin una formación, sin conocer a la persona con la que te vas a casar, porque tienes la fe de que pues como es miembro de la iglesia, ex misionero, y pues también lee el libro mormón, por lo menos lo lee cuando tú estás a su lado, pues piensas que está ejerciendo las cosas. Y la razón y la fe solamente se pueden expresar cuando ves a las personas actuando en razón, con base en su razón y su fe. Velos en su accionar diario. Y ese accionar diario tiene que ser un accionar cristiano. Tienen que seguir esos convenios del templo que están haciendo, tienen que expresarse en ese accionar. El Señor no esperaría que te pases la vida de flojo en tu casa, o que no proveas para tu familia, para tus hijos, o que esperes que llegue tu esposa y ella te explique, te lea las escrituras. Debes de tener precisamente ese conjunto de fe y razón en un plan y en un proyecto que vas trabajando a largo plazo. Si no sabes a dónde va tu matrimonio dentro de 5 años, preocúpate, porque probablemente ese matrimonio fracasará dentro de 5 años. Si ya te visualizaste qué quieres en esos 5 años con ese matrimonio, trabaja en ello. Y mira siempre si ambos van jalando en la misma ruta y con el mismo yugo. No sea que alguien quiera un yugo más liviano y a ti te carguen toda la mano. Y de repente encuentres a que todos los días se toca lavar los trastes, porque pues, es tu deber de mujer, y te toca cocinar y porque ese es tu deber, y alguien por ahí dijo que el lugar de la mujer es en la casa. Entonces, visualízate más allá de esos estereotipos como hijo y como hija de Dios, y ve si esa persona está desarrollando atributos cristianos en su quehacer diario que conduzcan a ese proyecto. Entonces, si no lo tienes, si no lo has visualizado de aquí a un año, cómo es el matrimonio, de aquí a 3, a 5, a 10 años, ¿de qué vas a hacer cuando te pensiones? Si vas a seguir con esa misma persona porque la visualizas igual de viejita que tú, y si vas a tratar con sus problemas de salud de aquí a los próximos años. Si no tienes un plan sobre eso, empieza a preocuparte por construirlo hoy en día, y parte de esa construcción será el que vayas constantemente a participar de las ordenanzas del templo, para que recuerdes que Adán nunca dejó a Eva sola, decidió arriesgarse con las decisiones que ella tomó, y Eva siempre estuvo dispuesta a estar delante de él y seguirle en las decisiones que vinieron después. El relato siempre habla de Adán y Eva, no habla de que Adán la hizo chida y solito se salvó, sino que salvaron juntos. Pero ellos empezaron a tener un plan centrado en el Señor. Entonces, resolver toda incertidumbre espiritual es imposible, e intentar tal empresa sería una temeridad. Hay cosas que no vamos a poder entender y está bien. No podemos saberlo todo, no somos una enciclopedia, no somos los algoritmos que desarrolla Javier, que a lo mejor puedan platicar con otras inteligencias artificiales y resolver muchos problemas, ni aun ellas puedan conocer todo. ¿Hay cuestiones genuinamente desconcertantes planteadas por buscadores sinceros de la verdad? Sí. Va a haber momentos en tu vida en que tengas dudas, y está bien. ¿Será así que ese principio es verdadero? ¿Será que después de haberlo leído 5 veces, este libro de Mormón realmente es verdadero? ¿Realmente fue traducido por el Señor? Vuélvetelo a preguntar. Vuélvete a plantear las preguntas y vuelve a buscar la respuesta para que amplíes tu experiencia y conocimiento. Y ciertamente, y aunque en última instancia la fe profunda y duradera es un don divino, proporcionado a través de los medios que le ha prescrito, no es necesario abandonar la razón para que esa fe eche raíces. Y dice
dicen los Gibbons, en mi opinión, la razón es un componente necesario de un testimonio bien fundamentado. Y es un componente que debemos de tener siempre presente para incrementar nuestra fe. Y esa fe, recuerden que es en Jesucristo, no es en el líder, no es en un libro en particular, sino en todos aquellos medios que me llegan a participar de Jesucristo. Y la parte importante del templo que nos lo trae aquí a la tierra es el establecer Sion. Si ustedes recuerdan, como los últimos convenios es para la edificación del reino de Dios. Establecer Sion en la tierra lleva a ser el propósito, o debería ser el propósito fundamental de cada santo de los últimos días. Y siempre hablamos de Sion como los puros de corazón, y pues, se los llevó a Enoc con su cielito, pero esa imagen debemos de visualizarla en nuestro presente. Y se edifica mediante la ley del reino celestial. ¿Cuál es la ley del reino celestial? Todo eso que has aprendido en tu participación en el templo. Y dice que de lo contrario, no puedes recibirla para mí. Entonces, si tú te estás edificando o estás edificando un barrio o tu persona o la iglesia misma en principios que son menores a los del reino celestial, tú no estás estableciendo Sion. ¿Cómo no establecimos Sion? Cuando le queremos adaptar las escrituras o las enseñanzas de los profetas a lo que nosotros nos conviene o lo que nosotros esperaríamos que debieran decir, y si no lo dice, le damos la vuelta para que lo diga. Entonces, las preguntas que nos hacen en la entrevista para el templo, a veces, bueno, creo que esta parte que no aplica para mí, yo sí soy un pagador íntegro de diezmo. Y aunque no estés realmente dando el diezmo como se te ha enseñado, como establecen las escrituras. Entonces, para establecer Sion, quisiera retomar algunos aspectos que Hugh Nibley nos ha expuesto y que los presenta en manera de reflexión, porque debe ser lo que va a suceder después de que tú salgas de tu sesión del templo. Hugh Nibley plantea algunas cosas aproximando sesión, acercando sesión, y dice, guía bien tus pasos para que puedas hacer algo. No intentes llenar tu propio plato, intentar hacerlo es participar del espíritu de Babilonia. Esa idea de llenar tu propio plato es todo para acá, todo para acá, todo para acá, todo para acá, y pensar en esa cosa que llamamos teología de la prosperidad, en esa idea que tenemos a veces de una visión bancaria de los convenios del templo, de yo deposito diezmos o deposito ofrendas o deposito cumplir ciertos roles y el Señor me va a llenar aquí el plato y me va a bendecir y ese es el mecanismo por el cual Él actúa. El cielo no es un banco, ni es, si el Señor te da más allá de lo que tú necesitas, recuerda para qué se te ha dado. El Señor ha establecido que debes de esperar de Él aquellas cosas que, como Él dice, Él da vestido a los pajaritos y da alimento a las aves, y no se espera más que ser proveído y tener lo suficiente, como enseñan los apóstoles en el templo, lo suficiente para tus necesidades. Preocúpate, sí, por tener lo suficiente para tus necesidades. Preocúpate si ya tienes más de lo que es para tus necesidades. ¿Qué enseña el libro Mormón que tenemos que hacer cuando tenemos más de nuestras necesidades? ¿Lisandro? Jacob dice que si queremos riquezas las podemos obtener, pero sea para vestir al desnudo, socorrer al que necesita socorro y demás. Pero a veces nos sucede que decimos, sí, pero la hermana Pérez es refrita, esa, la verdad, ni deberíamos ayudarla porque siempre está ahí de pedinche o Por se va eso a gastar. Rey Benjamín dice, hace otra advertencia sobre aquel que dice, este pobre trajo esto sobre él. Esa persona necesita arrepentirse. Necesita arrepentirse. Y cada uno de nosotros, cuando juzgamos a alguna persona o algún miembro necesitado en cualquiera de los aspectos, debemos de pensar si no estaremos en ese espíritu de Niblikis, que es el espíritu de Babilonia, ese espíritu de ser suntuosos, presumidos y de pensar en nosotros mismos. Dice Niblis, si codiciamos las riquezas del mundo
y no escatimamos esfuerzo, trabajo duro para obtenerlas y retenerlas, y sentimos que esas son mías, entonces el espíritu del anticristo viene sobre nosotros. Ese es el peligro en el que nos encontramos. A veces nos esforzamos, trabajar duro, duro, duro para obtener riquezas, retenerlas y tener más riquezas y tenerlas más. Y eso ha sucedido recientemente en nuestro siglo, de que cada vez hay mucho más personas pobres y un pequeño grupo de personas muy, muy ricas que concentran casi toda la riqueza del mundo. Este espíritu es el espíritu de Babilonia. Y cuando nosotros participamos de ese espíritu, estamos dejando de edificar Sión. Sión es este compartir de las riquezas, de los talentos, los dones, de tu espiritualidad con otras personas. Si tú te crees espiritual y no estás consolando a quien necesita consuelo, tú no eres una persona espiritual. Si tú te crees espiritual, pero no estás compartiendo tu plato con el necesitado, tú no eres espiritual. Tú eres una buena persona, una persona famosa a lo mejor, o tienes una persona, o eres una persona de mucho éxito en tu trabajo, pero eres parte de Babilonia. Entonces, esta advertencia que nos hace Nibli debe de considerar a nosotros con qué espíritu estamos edificando el reino. Dice, hay hombres en esta comunidad que a través de la fuerza de la educación que han recibido sus padres y amigos, es decir, esta es una ética establecida entre nosotros, estafarían a una viuda pobre hasta quitarle su última vaca y luego doblarían las rodillas, se doblarían de rodillas y agradecerían a Dios por la buena fortuna que les ha enviado y por sus amables providencias que le permitieron obtener una vaca sin someterse a ninguna ley general, ¿no? Entonces, a veces no solamente nos ufanamos de ser parte de los opresores, sino que se damos gracias por Dios. Y esto no solamente sucede en las dictaduras y por eso siempre nos sorprenderá que los grandes dictadores siempre están asociados con grandes príncipes eclesiales, porque están inmiscuidos con ese sentimiento de que se puede sustraer a la viuda y al huérfano de sus necesidades y que todavía tengas el valor de decir gracias Padre Celestial porque soy rico y hacemos nuestro rameupton personal. Entonces, ¿hay personas y hay entre nosotros quienes sí estén dispuestos a estafar viudas? Sí. Hay personas que a veces en discursos se les enseñan, hermano, usted dé hasta lo último de su ofrenda de ayuno, pague la primero y pague su diezmo, y ya después el Señor le proveerá. Hay otro mecanismo por el cual el Señor ha enseñado que vienen esas bendiciones. Y a veces se condicionan a los miembros y a su ayuda en ese sentido, que estamos olvidando que el propósito de las riquezas y de las bendiciones que queremos recibir en el templo es ayudarle sin menoscabar la necesidad urgente. Entonces, si tú también eres líder de la ciudad de Socorro, del foro donde él eres, y identificas una situación apremiante, trata de que los procesos burocráticos para la ayuda no retarden este proceso. Y no pienses que por el hecho de que esa persona ha sido o ha recibido ayuda, debe de sentirse menos o debe de sentirse comprometida a hacer la limpieza u otro tipo de servicios. Los problemas de autosuficiencia no se resumen a decirle a un hermano, bueno hermano, como ya recibiste las ofrendas de ayuda, ahora te toca limpiar la capilla el próximo sábado, ¿no? Unos 4 o 5 sábados para que pagues con servicio. La autosuficiencia no va por ahí, hermanos. Va por enseñar primeramente la dependencia de Dios y establecer todas las rutas para que las personas puedan ser nobles, independientes y comprometidas con Jesucristo para que a través de su trabajo, de un verdadero trabajo y preparación, puedan obtener también esta parte que les corresponde de Sión. Dice Nibli, los élderes de Israel son codiciosos de las cosas de este mundo. Si les preguntan si están listos para edificar el reino de Dios, su respuesta inmediata es, pues sí, sin duda lo estamos, con toda nuestra alma. Pero primero queremos conseguir mucho oro, especular y enriquecernos, y entonces podremos ayudar considerablemente a la iglesia. Y algunos hermanos a veces están así.
Yo ayudaría, hermanos, pero pues, yo estoy esperando, echándole muchas ganas para cuando en el futuro, cuando yo sea rico, ahora sí ya pueda ayudar a la iglesia. Y el Señor espera que empecemos a ayudar desde este momento. Cuando tú partes tu pan con otro y este otro sacia su hambre, tú también vas a ser multiplicado, bendecido con alimento. No te va a faltar. Una de las enseñanzas de Satanás es meternos miedo de que nos va a faltar el pan. El Señor siempre proveerá la manera de que sus hijos puedan obtenerlo. Y si alguien está impidiendo que las personas obtengan el pan de cada día, esa persona está del lado de Satanás, aunque se diga que está tratando de edificar el reino de Dios. También dice Nible, la cuestión es que no podemos elegir ambos caminos. Van en direcciones opuestas. El hombre simplemente no puede servir a Dios y a Mamón, dijo el Señor. Y Mamón es simplemente la palabra hebrea, tanto antigua como moderna, para referirse a negociar con dinero. Entonces, el primer mandamiento dado a la iglesia fue, no busquéis riqueza, sino sabiduría, dejando perfectamente claro que se excluyen mutuamente. No sacrificarás a Jehová ningún becerro ni oveja que tenga cualquier defecto o cualquier defecto, porque esto es abominación a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Debido a que es barato, es mezquino, el equivalente a recortar el diezmo o subestimar la ofrenda de ayuno. Como Isaías le recuerda a Israel, Dios no necesita tu ofrenda, eres a ti a quien está probando. Y esa es otra situación que a veces nos puede suceder, que sí estamos dispuestos a ofrendar al Señor. Ahí le llevo el becerro, pero pues el becerro que estaba con la pata quebrada, o la abeja más chirris, porque es así, no me va a doler entregarla. Y lo hacemos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas de ayuno y con los otros principios que debemos de cumplir. Sí es honesto con su práctica con los demás, sí. Le tracé al hermano fulano de tal que ya nunca le pagué, pero pues yo en general sí me considero honesto, ¿no? No he ido a robar nada a ninguna tienda, soy honesto. Pues no pagué mis impuestos, pero es un asunto con el gobierno, ¿no? Entonces, pero yo me considero honesto. Entonces, esa parte no la estás cumpliendo. Cuando dicen, no, pues usted trata bien a su familia, a sus cónyuges, a sus hijos. Sí, sí, sí. Ayer me peleé a trancazos con mi esposa, pero en general nos llevamos bien. Sí me considero digno de entrar al templo. Entonces, estamos presentando ofrendas con defecto al Señor. No solamente es el diezmo o la ofrenda de ayuno, sino todas esas preguntas del templo a veces las cumplimos y le ponemos un estándar a nuestra conveniencia. Dice Nibli, debemos tener suficiente para nuestras necesidades en el viaje de la vida, pero está prohibido ir tras más. Lo que hay que señalar aquí especialmente es que nadie puede evadir la ley de consagración basándose en que no está clara. Menos aún somos libres de darle nuestra propia aclaración, identificando consagración con el diezmo, con donaciones de la iglesia, etc. Entonces, ¿cuál es la ley de consagración, hermanos? Dar todo de lo que tenemos, nuestro tiempo, talentos, bienes, etcétera. Todo. Todos tus convenios del templo que culminan en esta parte, eso es la consagración. ¿Estamos viviendo la ley de consagración? Sí. Si usted está esperando que en lo futuro se establezca una ciudad allá por Missouri y entonces le inviten a asistir por allá y el Señor venga y descienda con Sion, usted no está preparado para vivir la ley de consagración, porque la ley de consagración no se va a empezar a vivir allá. Se está empezando a vivir desde el momento que usted tiene una recomendación para el templo y hace los convenios del templo. Te has consagrado, te has vuelto sagrado, por eso traes ropas sagradas. Por eso estar es un Garmen sagrado, porque ya estás consagrado. Entonces debes de vivir de acuerdo a lo que se espera que viva una persona que va a vivir en Sion. La consagración no va a venir después. Y a veces estamos posponiendo nuestra consagración. Sí, cuando el Señor venga, yo sí estoy dispuesto a dar todo. Oye, pero tu hermana, tu cuñada o el día de hoy no tiene alimentos. Ay, sí, pero mi cuñada me cae regorda, ¿no? Vivir la ley de consagración es ser como Jesucristo. Entonces, ser como Jesucristo es realmente la ley de consagración. Si eres como Él, cuando venga el pueblo de Sion, pues no vas a notar diferencia. Vas a vivir y comportarte como ellos se comportan. Y si tú no te estás comportando como ellos, déjame decirte que tú estás en la otra ciudad.
estás en Babilonia. Ahí te quedaste. No solamente hiciste una casa de verano como se comentó en la conferencia anterior, sino que te quedaste en esa casa, creyendo que estás edificando Sión, porque solamente dices tus ofrendas de ayuno, porque en apariencia cumpliste con tus llamamientos, pero eso no es la consagración. Y quiero citar aquí al elder Alfred Benson, el presidente Benson. Dice, debemos responder diciendo que no todo está bien en Sion. Hay muchas cosas que tenemos que poner en orden en nuestras vidas. Debemos limpiar el vaso interior, comenzando primero por nosotros mismos, luego por nuestras familias y finalmente por la iglesia. Un profeta de Dios declaró, quitaréis lo malo a medida que crezca el bien, hasta que el bien venza el mal. Esta misma alegoría de Jacob que acabamos de ver en esta semana. Se necesita un pueblo de Sión para formar una sociedad de Sión y debemos prepararnos para eso, pero el pueblo se hace hoy. Mis amados hermanos y hermanas, a medida que limpiamos el vaso de interior, tendrán que realizarse cambios en nuestra vida personal, en nuestras familias y en la iglesia. Los orgullosos, y debería traducirse como los soberbios, no cambian para mejorar, sino que defienden su posición racionalizando. El arrepentimiento significa cambio y se necesita una persona humilde para cambiar, pero podemos hacerlo. Entonces, mi primer paso a la consagración será el desarrollar esos atributos cristianos, empezando por ser humildes, los humildes discípulos de Cristo, de lo que nos habla el libro de Mormón. Entonces, en esto finalmente se encierra nuestra preparación para el templo, en prepararnos para ser Sión, para ser Cristo, para edificar en nosotros a este cuerpo de Cristo que se va a expresar en todos los atributos que Cristo me manda que yo desarrolle, que yo pueda brillar y que pueda realmente impactar a mi sociedad, a mi familia y también a la iglesia. Si solamente lo estás haciendo para que brilles en la iglesia y en tu casa sigue siendo el candil de la calle, tú no has entendido los convenios del templo. Si solo actúas para quedar bien con la sociedad, no has comprendido todavía los principios del templo. El templo espera un sacrificio antes para poder ascender. Hoy la invitación es que nos pongamos en orden en nuestras vidas, que empecemos a arreglar aquellas cosas que nos cuesta trabajo, que reconozcamos la mano del Señor en todas las cosas y que empecemos, como dice el presidente Benson citando a Jacob, empecemos a limpiar las cosas malas para que empiecen a levantarse las cosas buenas que hay en nosotros. Hay mucho potencial en nosotros. Tanto es nuestro potencial que somos hijos de Dios y podremos ser como Él. Que nadie te engañe diciendo que tú no puedes ser como tu Padre Celestial. Que nadie te limite diciendo, esa es una herejía o esa es una imposibilidad. Empieza a desarrollar los atributos cristianos hoy mismo. Que tu recomendación y tus convenios sean una constante en tu vida. Y entonces, ¿quién subirá al monte del Señor? Subirás tú porque estás preparado para entrar en su santo templo. Y pues esta es la invitación, hermanos, a que ustedes puedan ir y prepararse para disfrutar de esas bendiciones que el templo nos recuerda, nos edifica y traslada el templo de nueva cuenta a nosotros. Muchas gracias. El tiempo es de ustedes. Sergio y luego Sofía. Buenas noches, Juan. Solo darte gracias por tu tiempo, a ti y a Javier, por la disposición y por el estudio y el análisis que han hecho. Tengo que volver a ver todo el curso de nuevo y volverlo otra vez y me abrir mucho los ojos en muchos aspectos, en muchas formas de interpretar las escrituras y fortalece mi testimonio yo tengo duda, no sé cuál es tu profesión, porque no sé, eres teólogo, me impresiona tu conocimiento y agradecerte y siempre pendiente de lo que ustedes hacen. Gracias.
Gracias, Sofi. Sí, yo quiero decir dos cosas. Primero, bueno, quiero decirles a ustedes, Juan y Javier, oficialmente, que son dos ángeles que el Señor ha enviado a mi vida en estos momentos, que yo he tenido, sigo teniendo en realidad, muchas preguntas. Estoy atravesando como una especie de crisis de fe, que por cierto ya vi que tienen un video de eso en el canal, así que lo tengo que ver. Eso iba a decir. Sí, ya lo puse ahí, lo marqué en favoritos para verlo más tarde. Y bueno, en este curso se me han contestado muchas preguntas que yo tenía. Bueno, sigo teniendo muchas, pero ya buscaré respuestas. Y me ayudaron un montón. Y sé que me seguirán ayudando cuando vuelva a repasar todo esto. Así que les quiero agradecer. Primero, felicitar porque es excelente el trabajo que hacen. Y segundo, agradecerles porque realmente me están ayudando un montón. Y lo otro que quiero decir y compartir con todos los que estamos acá y los que lo vean luego, que lo que dijo Juan respecto a tener un plan o establecer algún plan de acción para cumplir nuestros convenios, eh, no es nada descabellado, sino por el contrario, cuando yo entré al templo por primera vez, que bueno, después de hacer las ordenanzas me fui a recorrer los salones, porque bueno, al tener contactos, llevé, fuimos con mi mamá y, la esposa del consejero de la presidencia del templo, que es amiga nuestra, nos llevaron a ver todos los salones. Y bueno, cuando yo estaba en el salón de las novias, que me llevaron a conocerlo, dije, ay, qué lindo, qué copado todo esto. Y se me vino a la mente un autor español, Laín García Calvo se llama. Él habla mucho de cumplir objetivos con acción masiva imparable, le dice él. Y se me vino a la mente como esa revelación, que es todo muy lindo, uno va, hace convenios, todo muy hermoso, pero después vienen los problemas. Y si uno no tiene un curso de acción claro para poder establecer un objetivo primero y luego cumplirlo, de nada nos sirve. No solo lo pensé con el matrimonio, como decía Juan, sino en ese momento que se me cruzó ese pensamiento, yo había hecho mi investidura. Entonces dije, hice convenios muy elevados y esto recién empieza, no es así nomás. Entonces, te agradezco, Juan, por reforzar esa idea que tuve en ese momento de, de realmente establecer un objetivo, un propósito y un plan para poder cumplir esos convenios. No es que van a bajar del cielo las soluciones o que tenemos que esperar ahí sentados. No, uno tiene que levantarse y trabajar y hacerse cargo de lo que se comprometió, porque es eso, un convenio, un compromiso. Entonces, eso lo quería compartir con todos para apoyar un poco lo que decía Juan, que es real, es una revelación que obtuve yo en el templo. Entonces, bueno, se los quería compartir y nuevamente agradecerles por todo el trabajo que están haciendo. Sí, gracias, Sofi. Gracias Contestando a a ti. Sergio, que se me pasó a contestarle. Sergio, yo soy pedagogo, tengo una licenciatura en contaduría y en pedagogía y tengo una maestría en sociología y soy un lector empedernido. Excelente, Lisandro. excelente, felicitaciones. Nada, me sumo al agradecimiento de Sofía y Sergio. El tiempo es algo que no se devuelve y el hecho de que hayan estado acá es una inversión que entiendo por qué lo hacen. Obviamente no solamente, o sea, no es que buscan la popularidad, sino el hecho de poder ayudar a hermanos a poder acercarse un poco más al Salvador, porque es lo que hemos estado hablando acá, ¿no? Esto del deber del, del sumo sacerdote, oficiar para que todos podamos unirnos en abrazo, ¿no? Entonces siempre agradezco. Eh, Pocas veces he tenido la posibilidad de hacerlo, de estar en vivo con ustedes, en vivo de esta manera, sino siempre por chat y siempre les molestaba con preguntas y respondían, pero esta es la forma
más personal. Eh, mientras hacía este curso, pensaba en cuando lo hice por primera vez mi investidura. Qué desastre, porque no entendí nada. Entonces pensaba en en qué necesario que es esto. En porque claro, si yo hubiese pensado allá en plena adolescencia en el medio de la adolescencia, cuando tenía que salir de la misión, que todo esto significaba, yo la verdad es que no tenía ni idea. Me acuerdo cuando fui al templo era enfocarme en sentir y no tenía ni idea de lo que era el rey sumo sacerdote, lo que representaba, cuál era. Sabía que tenía que ser obediente, salir. Sí me había aprendido de memoria los convenios de obediencia, sacrificio, consagración, evangelio, castidad y bla, pero, pero no quedaba más que un verso, ¿no? Y a veces vivimos el evangelio como un versito. Y es un poco, ahora actualmente soy presidente de Rama, y es un poco lo que intento, eh, hace tiempo, antes de conocerlos a ustedes, hace un tiempo que he intentado buscar por mí mismo, es decir, resignificar aquellas cosas que significa el templo, que significa el libro de Mormón, que significa Jesucristo, e intentar ayudar a otros a lo mismo. Entonces, eh, he descubierto que uno no se convierte a la iglesia, sino que uno debe estar convertido a Jesucristo. Por fuera de lo que es el edificio, por fuera de lo que son a veces las costumbres de los mormones, por así decirlo. Esto que decía el hermano Wilcox: "Oh, yo sabía que no soy un buen mormón". A veces hay que olvidar ser un buen mormón y empezar a pensar si estamos convertidos a Cristo, porque trascendemos sobre la iglesia, sobre si nos miran feos, sobre si estamos de acuerdo o no con algunas posturas. O sea, trascendemos por todo eso, por sobre todas las cosas. Así que, eh, como les dije en un principio, este curso me dio una visión distinta. Tengo mucho de qué arrepentirme. Bueno, el arrepentimiento es mi don favorito, es mi mandamiento favorito. Así que, y agradezco que Jesucristo alguna vez nos haya mandado a arrepentirnos porque entendía que nos íbamos a equivocar. Eh, Así de bueno es Él. Así que nada, realmente, como decía Sofía, en muchos aspectos fueron la respuesta a mis oraciones. Este curso cayó, hablaba con mi esposa de esto, cayó como si tuviera que caer. Es increíble el milagro que fue este curso en mi vida, en el contexto en el que estoy, en lo que próximamente voy a hacer, que justamente se viene el viaje al templo. Entonces es como que en el espacio-tiempo, este curso cumplió todas mis expectativas y les recontra agradezco que aún sin tener eh, la obligación de tener que hacerlo, se sintieron obligados a hacerlo por las razones correctas. Gracias. Estás muteado, Juan. Muchas gracias, Sandro. Mónica. Sí, bueno, lamentablemente no tuve la opción de escucharlos tan bien como yo hubiera deseado, y esta vez por un pequeño accidente que tuve en mi trabajo, hoy día tuve la bendición de poder estar eh, casi desde el principio viendo la clase. Entonces me siento muy agradecida por este tiempo que he podido escucharlo. Ha sido muy fortalecedor. Creo que, no sé si ustedes lo programaron de esa manera, de que después de la conferencia que se habló tanto del templo, ustedes habían fijado esta fecha para hacer este curso. Fue antes. La Sí, la conferencia verdad solo nos que tapó. fueron inspirados para hacerlo. Y ha sido, la verdad, sí, muy fortalecedor, y hoy día, bueno, ayer, perdón, en la mañana tuve la ocasión de ir al templo y me acordé mucho de las cosas que ustedes habían estado platicando, y pude sentir que veía el templo de una forma diferente esta vez, con más comprensión, viendo algunos detalles que quizás se me habían escapado antes. Y, y bueno, por eso quería agradecerles
y también la oportunidad de saber que tenemos este material a nuestro alcance para poder estudiarlo las veces que sea necesario y poder compartirlo con otras personas que quizás se les ha hecho de repente un poco difícil comprender ciertas cosas, ciertas doctrinas y principios. Así que nada más agradecerles por este regalo que nos han dado en estos días. Gracias, Mónica, y a todos los que nos participaron y escucharon. La bibliografía estará el día de mañana subida al canal que había creado para aquellos que son Patreon o que están suscritos al canal de YouTube. Entonces ahí subiré toda la bibliografía. Hubiera querido tener el tiempo de poder traducir algunas de ellas, pero pues también San Google podrá ayudarlos en estos días. Gracias. Voy a terminar la grabación, pero no se bajen. Quiero hacer unas preguntas a los que están en la llamada, ¿vale?